Un dibujo de niño tiene una gramática propia, no la gramática de la proporción ni la del detalle, la gramática de lo que importa. Los niños dibujan con una jerarquía de valor que los adultos pierden pronto y que, cuando se recupera, suele costar años y pérdidas y la renuncia a cosas que parecían necesarias. Un niño dibuja lo que ve, no lo que hay, lo que ve, y lo que ve es siempre, sin excepción, lo que más le importa. Hay una pared en la celda de Rodrigo Salcedo Arriaga. No es una pared decorada en el sentido que tiene esa palabra en el mundo de fuera. Es una pared de hormigón con una serie de hojas pegadas con lo que el reglamento permite pegar, que es poco. Las hojas están ordenadas, no cronológicamente, por tamaño. Las más pequeñas en una esquina, las que tienen más color en el centro. Todas llevan el mismo tipo de firma. Las letras de alguien que está aprendiendo que las letras tienen una forma fija, pero que todavía negocia con esa forma. Grandes, irregulares, con la confianza específica de quien no ha aprendido todavía a dudar de su propia escritura. Marcos Salcedo Peralta. 8 años. El hijo del hombre que Rodrigo mató. Su nieto. Esta es la historia de Rodrigo Salcedo Arriaga. 64 años. 17 cumplidos de una condena de 27. La historia de un vínculo que no debería poder existir y que existe, sin embargo, con la regularidad de algo que ninguna de las dos partes ha decidido conscientemente construir. Cada semana, el miércoles, Marcos Salcedo Peralta hace un dibujo. Cada semana, el jueves, ese dibujo sale en un sobre hacia este centro. Cada semana, el viernes o el sábado según cómo llegue el correo, Rodrigo abre el sobre. Lleva 4 años ocurriendo. 187 dibujos, aproximadamente. Rodrigo los ha guardado todos. Entonces, Rodrigo Salcedo Arriaga nació el 3 de marzo de 1960 en una ciudad del sur, el segundo de 4 hijos. Su padre era guardia de seguridad en una fábrica textil. Su madre, dependienta de una papelería del centro. Una familia que no tenía abundancia, pero tampoco escasez. El tipo de equilibrio que produce personas que saben el valor de lo ordinario, porque nunca vivieron sin él. Rodrigo era el segundo, con todo lo que esa posición implica, ni la responsabilidad del mayor, ni la indulgencia del último. Un margen propio, una tendencia a construir su mundo con relativa independencia del mapa que los demás dibujaban. Era un hombre de trabajo físico, no por vocación abstracta, sino por temperamento. Necesitaba que las manos hicieran algo. La inactividad le producía un tipo de malestar que describía como ruido sin origen. El movimiento, el esfuerzo muscular, el cansancio que llega con el final del día y que tiene una textura diferente al cansancio mental, le resultaba no solo tolerable sino necesario. Trabajó durante 20 años en la industria de la construcción. Operario, encargado de cuadrilla, con el tiempo jefe de obra en proyectos de mediana escala. Un hombre que sabía leer un plano, coordinar personas y resolver los problemas que aparecen cuando lo planificado choca con lo real, que en la construcción ocurre constantemente. A los 27 se casó con Carmen. A los 29 nació Iván Salcedo Montoya, su único hijo. Dice que Iván era el tipo de hijo que un padre como él no sabía qué hacer con él, no como problema, como perplejidad genuina. Dice, yo era un hombre que entendía el mundo a través de lo concreto, lo que se toca, lo que se construye, lo que tiene resultado visible al final del día. Dice, Iván era diferente desde pequeño, un niño que vivía en el interior más que en el exterior, que podía pasarse horas con un libro o con sus propios pensamientos de una manera que a mí me resultaba incomprensible, aunque no me resultara mal, solo incomprensible. Dice, no éramos el mismo tipo de persona. Dice, y durante muchos años, creí que eso era suficiente para explicar la distancia que había entre los dos, que éramos distintos, y que la distancia era simplemente la diferencia de idioma entre dos personas que no comparten el mismo. Dice, tardé muchos años en entender que la distancia no era solo eso. Dice, que parte de la distancia la construí yo, con cosas que hice y con cosas que no hice, y con la manera en que respondía a lo que Iván era, que no siempre fue la manera correcta. Dice eso con la precisión de quien ha tenido 17 años para pensar en una cosa y que ha llegado, con ese tiempo, a versiones más honestas que las que tenía al principio. Carmen y Rodrigo se separaron cuando Iván tenía 12 años.
La separación no fue violenta. Fue el tipo de fin que tienen las uniones que no terminan de manera dramática, sino que simplemente se agotan. Que llegan al punto en que lo que había que decir ya ha sido dicho varias veces, y lo que no ha cambiado después de ser dicho, ya no va a cambiar. Iván se quedó con Carmen. Rodrigo tuvo un régimen de visitas que cumplió con la regularidad de alguien que entiende la obligación, pero que no siempre entiende qué hacer dentro de ella. Dice, los fines de semana con Iván eran complicados para los dos. Yo no sabía bien qué hacer con un niño que no era físico, que no quería ir a partidos de fútbol, ni trepar a ningún sitio, ni hacer nada de lo que yo entendía como actividad de padre e hijo. Dice, y él tampoco sabía qué hacer conmigo. Dice, así que nos sentábamos y veíamos la televisión y comíamos. Y el domingo por la tarde lo llevaba de vuelta. Dice, no fue suficiente. Dice eso con la brevedad de alguien que no necesita elaborar porque la insuficiencia es el hecho más claro de todo lo que recuerda. Dice, no fue suficiente y yo no supe verlo mientras ocurría. Iván creció, estudió, tuvo una vida que Rodrigo conocía de manera tangencial. Las conversaciones que había entre los dos eran correctas sin ser cercanas. El tipo de relación que funciona en los momentos festivos y que no tiene infraestructura para los momentos que no lo son. A los 28, Iván conoció a Patricia. A los 30, nació Marcos. Rodrigo estuvo en el hospital el día del nacimiento. Carmen también. Fueron las 2 primeras horas del día en que ambos coincidieron en el mismo espacio sin la mediación de ningún trámite formal desde la separación. Dice que cuando tuvo a Marcos en los brazos por primera vez, sintió algo que no esperaba sentir. Dice, la familiaridad. Así lo llamo ahora. La sensación de reconocer a alguien que no conoces todavía. De que hay algo en esa persona que ya estaba en ti antes de que existiera. Dice, Marcos recién nacido tenía el mismo ceño que Iván recién nacido. El mismo surco entre las cejas, ligeramente fruncido, como si el mundo ya le planteara preguntas que estaba considerando. Dice, me reí. Dice, no había reído así en mucho tiempo. Dice, ese fue el primero y el último momento sin sombra que tuve con Marcos. Dice, porque lo que pasó 16 meses después. No va a contar los detalles de esa noche. Lo deja establecido al principio, antes de que llegue el momento, con la calma de quien ha tomado una decisión y no necesita defenderla. Dice, lo que hay en el expediente es lo que hay. No voy a añadir nada a eso, no porque quiera protegerme, porque hay cosas que no se cuentan, que pertenecen al espacio entre Iván y yo, que no le corresponden a ningún otro. Dice, lo que sí digo es lo que sé sobre mí mismo en ese momento y que tardé años en poder decir con honestidad. Dice, había algo que no funcionaba en mí, no como excusa, como descripción clínica de algo que el sistema penitenciario me ayudó a entender con años de trabajo que no tenía en ningún otro momento de mi vida. Dice, una desconexión entre el estado que alcanzaba en ciertos momentos y la capacidad de registrar lo que ese estado producía. Como si hubiera una palanca que, una vez activada, desconectaba el circuito entre la acción y la conciencia de la acción en tiempo real. Dice, eso no hace lo que hice menos real, lo hace más aterrador. Dice, porque lo más aterrador no es el monstruo que sabe lo que es el hombre que no lo sabe hasta que ya lo ha hecho. Ahora Rodrigo Salcedo tiene 64 años. La primera cosa que se nota es el orden. No el orden de quien tiene un temperamento meticuloso por naturaleza, sino el de quien ha construido el orden como respuesta a algo, como el andamiaje que se levanta alrededor de una estructura que no puede sostenerse sola todavía. La celda, en lo que puede verse y en lo que describe, tiene esa arquitectura, cada cosa en su lugar. El horario del día tan fijo que podría recitarse sin mirar el reloj. La pared de los dibujos como único elemento que se sale de esa fijeza, con la irregularidad de los bordes de las hojas y los colores que no siguen ningún patrón. La pared de los dibujos es lo primero que menciona. No yo, él. Como si necesitara establecerla desde el principio para que todo lo demás tenga su lugar correcto en relación a ella. Habla de Marcos con una distancia cuidadosa que no es frialdad. Es la distancia del que sabe que lo que siente sobre ese niño no puede ocupar más espacio del que le corresponde. Que el peso de lo que significa ese vínculo podría, si no se vigila, convertirse en algo que sirve más a sus propias necesidades que al bienestar del niño. Dice, he tenido que aprender a querer a Marcos
de una manera que no le cargue con lo que no puede cargar. Dice, un niño de 8 años no puede ser la razón de que un hombre de 64 siga adelante. Eso no es un vínculo. Es una deuda que se le impone a alguien que no eligió contraerla. Dice, Marcos me manda dibujos porque alguien le permitió hacerlo. Eso es suyo. El gesto es suyo. Dice, lo que yo hago con ese gesto tiene que ser también mío. No necesitarlo más de lo que puedo necesitarlo, sin que esa necesidad se le filtre de alguna manera. Dice, no sé si lo consigo siempre, pero es lo que intento. La pregunta que nadie puede eludir en esta historia es la que rodea a Patricia. Patricia Montoya Serres, 41 años, la madre de Marcos, la viuda de Iván Salcedo. Es ella quien decidió, en algún momento del que Rodrigo no conoce todos los detalles, que Marcos podría saber que tenía un abuelo en este centro. Es ella quien, de alguna manera que Rodrigo tampoco conoce del todo, permitió o no impidió que el niño empezara a mandar los dibujos. Rodrigo no habla de Patricia con mucha extensión, no porque haya hostilidad, por la misma razón por la que no entra en los detalles de esa noche. Hay espacios que no le pertenecen. Dice, Patricia tomó decisiones que no tenía que tomar, que ningún sistema, ninguna ley, ninguna expectativa social le pedía que tomara. Dice, podría haber construido una vida completamente justificada y razonable y sana, en la que yo no existía para Marcos. Una vida en que el nombre Rodrigo Salcedo Arriaga no fuera pronunciado nunca. Dice, eligió otra cosa. Dice, no sé exactamente por qué. Me he preguntado durante 4 años por qué. Dice, la única respuesta que tengo es que hay personas que entienden que borrar las cosas no las hace desaparecer. Que Marcos algún día iba a preguntar. Que la pregunta de quién era su padre y qué le pasó y por qué no está no puede responderse completamente si hay agujeros en la historia. Y que los agujeros que se tapan no desaparecen. Se convierten en otra cosa. En un hueco con otra forma que el niño nota aunque no sepa nombrarlo. Dice, quizás Patricia pensó eso. Quizás pensó otra cosa. No me lo ha dicho y no me corresponde preguntarlo. Dice, solo sé lo que llega. Dice, y lo que llega son los dibujos. Entonces, el primer sobre llegó un viernes de marzo. Rodrigo no esperaba nada ese día. No esperaba nada en ningún sentido relevante. Llevaba 13 años recibiendo ocasionalmente cartas de Carmen, que habían ido haciéndose más escasas con los años, y nada más. La correspondencia de quien ha perdido los vínculos que no son oficiales. El sobre tenía el nombre de Marcos escrito en la parte del remitente, las letras del niño que entonces tenía 4 años, irregulares incluso para 4 años, con la ayuda evidente de alguien que había guiado la mano sin hacerlo del todo. Rodrigo dice que tardó un momento en entender qué tenía en las manos. Dice, no esperaba que existiera esto. Nadie me lo había dicho. No había habido ninguna conversación. Llegó sin anuncio. Dice, abrí el sobre. Dice, adentro había una hoja doblada en 4. La abrí. Dice, era un dibujo. Unas figuras que con algo de esfuerzo podían identificarse como personas. Un sol en la esquina superior derecha con rayos de color amarillo. Una casa con una puerta y 2 ventanas y tejado de color rojo. Debajo de la casa, una figura más alta y una figura más pequeña tomadas de la mano. Dice, no había ningún texto, solo la firma de Marcos en la esquina inferior. Dice, no supe qué hacer durante varios minutos. Dice, me quedé sentado con el dibujo en las manos mirando esas figuras. Dice, y luego lo puse en la pared. Dice, no pensé en si debía hacerlo, solo lo hice. Dice, eso fue todo el primer día. El segundo dibujo llegó 8 días después, y el tercero, 7 días después del segundo. El ritmo de cada semana se estableció solo, sin que Rodrigo lo pidiera ni lo esperara. Simplemente fue así desde el principio, como si del otro lado hubiera un acuerdo tomado antes de que él supiera que era posible. Los primeros dibujos eran lo que son los dibujos de un niño de 4 años. Figuras esquemáticas, colores arbitrarios, sin perspectiva ni proporción, pero con una energía particular que los dibujos de adulto raramente tienen. La energía de algo que sale directamente de lo que se quiere decir, sin el filtro de la corrección. Con el tiempo, los dibujos cambiaron, no de manera dramática, con la gradualidad de un niño que crece y que aprende, y que incorpora lo que aprende a lo que ya hacía. A los 5 años,
Las figuras empezaron a tener caras con expresión. No solo los óvalos con 2 puntos y una curva. Caras con cejas, con detalles que sugerían estados. A los 6, empezó a aparecer texto. No mucho. Una palabra, a veces 2. Al principio solo el nombre del destinatario en la parte superior de la hoja. Luego, ocasionalmente, algo más. Rodrigo muestra uno de los que guarda entre los más recientes. La figura de la hoja tiene una proporcionalidad que no tenían las primeras. Está sentada en lo que puede reconocerse como una silla. Tiene el pelo blanco, dibujado con líneas cortas que sugieren textura. Las manos son grandes, exageradas en relación al cuerpo, como si el niño hubiera querido enfatizarlas. Debajo de la figura, en las letras de un niño de 8 años que ya tiene más control, pero que todavía es reconociblemente de niño, dice, para el abuelo Rodrigo. Rodrigo lo sostiene un momento antes de volverlo a doblar. No dice nada sobre ese momento. No hace falta. Ahora le pregunto qué ve cuando mira los dibujos. Dice, depende del día. Dice, hay días que veo lo que hay. Un dibujo de niño. Las figuras. Los colores que Marcos elige, que no siempre tienen sentido desde fuera, pero que deben tenerlo desde dentro. Dice, hay otros días que veo el tiempo que hay entre un dibujo y el siguiente hasta ahora. 4 años de semanas. El tiempo que ese niño ha invertido en esto sin que nadie se lo exija. Dice, y hay días que veo lo que no puedo ver directamente. El niño que hace el dibujo, la mesa donde lo hace, las manos. La concentración que debe tener cuando trabaja en algo que le importa, porque los niños cuando algo no les importa, lo resuelven en segundos, y cuando les importa, le dan tiempo. Dice, Marcos le da tiempo a los dibujos. Eso está en el resultado, no en la calidad de la ejecución, en la calidad de la atención. Dice, eso lo veo, dice, y no sé qué hacer con lo que veo además de recibirlo. Le pregunto si hay algún dibujo que recuerde de manera especial. No duda. Dice, el del mes de diciembre hace 2 años. Dice, no venía solo. Venía con una hoja aparte escrita con letra de adulto. Patricia. No firmada pero reconocible por el contraste con la letra de Marcos. Dice, la hoja de Patricia decía, Marcos insistió en que te mandara esto con una explicación. Dice que es importante que sepas lo que dibujó. Dice, el dibujo era diferente a los otros. No figuras de personas. Algo que tardé un momento en identificar. Dice, una celda. Reconocible como celda porque tenía barrotes en lo que era la puerta. Y dentro de la celda, una figura sentada. Y fuera de la celda, al otro lado de los barrotes, figuras más pequeñas. Muchas. Sin contar exactamente cuántas, pero más de las que cabían bien en el espacio. Dice, y en la parte inferior, con su letra, Marcos había escrito algo que tardé en descifrar porque la ortografía todavía no es su fuerte. Dice, decía, tú estás dentro pero nosotros estamos fuera, y los 2 sitios son el mismo sitio. Dice eso y la pausa que sigue tiene una duración diferente a las otras. Dice, 6 años tenía cuando dibujó eso. Dice, 6 años. Dice, yo tengo 64 y no habría podido decir eso con esas palabras. Dice, lo colgué en el centro de la pared. Está ahí todavía. Dice, no lo voy a mover. Antes de continuar, si estas historias merecen llegar a más personas, suscríbete. Es lo que hace posible que sigamos haciéndolas. Hay una pregunta que rodea esta historia y que Rodrigo anticipa antes de que llegue. ¿Qué sabe Marcos? Dice, lo que sabe un niño de 8 años, al que se le ha dicho la verdad de manera apropiada a su edad, que su abuelo hizo algo muy malo, que por eso tiene que vivir en un sitio especial durante mucho tiempo, que lo que hizo daño. Dice, no los detalles. Los detalles vendrán cuando sea el momento, y será Patricia quien decida cuándo y cómo. Eso no me corresponde a mí. Dice, lo que sé es que Marcos sabe suficiente para que sus dibujos no sean los de alguien que manda algo a un desconocido. Son los dibujos de alguien que manda algo a alguien sobre quien tiene información y que ha procesado esa información de la manera en que los niños procesan las cosas difíciles cuando los adultos se las explican sin mentira y sin dramatismo. Dice, con una normalidad que los adultos raramente tenemos. Dice, los niños no tienen todavía las capas de narrativa que los adultos ponemos sobre las cosas. La capa de lo que debería ser, de lo que es vergonzoso,
de lo que no puede admitirse. Los niños ven lo que hay y responden a lo que hay. Dice, lo que Marcos ve es un hombre que es su abuelo y que está en un sitio lejos, y responde a eso con lo que tiene disponible. Dice, con dibujos. Dice, con presencia semanal en papel. Dice, con la consistencia de alguien que ha decidido que esta persona forma parte de su mundo, aunque esté lejos, aunque las razones por las que está lejos sean las que son. Dice, no sé de dónde viene eso en un niño de 8 años. Dice, pero está. Entonces, los 17 años que Rodrigo lleva dentro no han tenido todos la misma textura. Los primeros fueron los de la comprensión de lo que había hecho, no la comprensión intelectual, que llegó relativamente pronto, sino la comprensión que llega al cuerpo, que llega al sueño, que llega a los momentos entre actividad y actividad, cuando no hay nada que ocupe el espacio, y lo que está en el espacio es solo lo que se hizo y el peso de lo que significa. Esa comprensión no tiene fecha de finalización. Dice, no hay un punto en que uno termina de entender lo que hizo. Lo que hay son capas. Cada año hay acceso a una capa que el año anterior no estaba disponible. No porque la información cambie, porque la persona que mira cambia ligeramente. Tiene un ángulo diferente. Dice, y cada ángulo nuevo muestra algo que el anterior no mostraba. Dice, eso puede sonar como un proceso de enriquecimiento. No lo es. Es un proceso de reparación que sabe siempre que la reparación no llega a cubrir lo que se rompió. Dice, pero es lo que hay. Dice, y prefiero eso a la alternativa, que es dejar de mirar, que también existe, que muchas personas eligen porque es más tolerable. Dice, yo no puedo elegirla, no porque sea más virtuoso, sino porque cuando lo intento, algo lo impide, algo que no identifiqué hasta que llegaron los dibujos. Le pregunto qué identificó cuando llegaron los dibujos. Dice, que no podía dejar de mirar lo que hice porque Marcos existía. Dice, que Marcos, con su existencia, con sus dibujos semanales, con las letras irregulares de su nombre en la esquina inferior de cada hoja, era la razón de que no pudiera apartar la vista. Dice, no como carga, como ancla. Dice, la diferencia entre los dos es que el ancla no te hunde, te mantiene en un lugar. Dice, y el lugar en que me mantiene Marcos es el único en que puedo hacer algo con lo que soy. Dice, 17 años dentro, 10 que quedan. Y lo único que quiero hacer con lo que queda es no ser alguien de quien ese niño tenga que avergonzarse más de lo que ya tiene razones para avergonzarse. Dice, no puedo darle a Marcos lo que le quité. No puedo. Dice, pero puedo ser, en el tiempo que queda y en lo que viene después si llega algo después, alguien que intentó. Dice, eso es todo. Dice, no es mucho. Dice, pero es algo que se construye, como las estructuras, de abajo hacia arriba, sin apresurarse. Dice, y los cimientos no pueden apresurarse. Ahora le pregunto qué pasa cuando llega el sobre del jueves. Dice, espero hasta la noche. Dice, no sé por qué. Podría abrirlo en el momento, pero dejarlo hasta la noche le da al día una forma diferente, un punto final que tiene un peso específico. Dice, cuando llega la noche y el módulo está más tranquilo, abro el sobre. Dice, lo abro con cuidado, no para conservarlo, aunque lo conservo, sino porque el gesto de abrirlo con cuidado es parte de lo que ocurre, como una manera de reconocer que lo que está dentro importa. Dice, saco el dibujo, lo desdoblo. Dice, lo miro. Dice, hay siempre un primer momento de solo ver, sin pensar todavía, solo registrar lo que está ahí. Dice, luego empiezo a ver los detalles. ¿Qué eligió dibujar esta semana? ¿Qué colores? Si hay texto o no hay texto. Si las figuras son reconocibles o si es algo más abstracto, que también ocurre, porque Marcos tiene semanas en que lo que dibuja no se parece a ninguna cosa del mundo exterior, pero tiene una energía que se transmite sin necesidad de ser decodificada. Dice, luego lo pongo en la pared. Dice, no encima de los otros, al lado. Los más recientes tienen su lugar propio. Dice, y luego apago la luz. Dice, y la pared queda ahí, en la oscuridad, con los 187 dibujos que no puedo ver pero que sé que están. Dice, eso tiene un peso que no sé describir de otra manera. Dice, la presencia de algo que no ves pero que sabes que está.
Dice, así es Marcos para mí. Dice, no lo veo. No lo he visto desde que tenía 16 meses. Dice, pero está. Dice, cada semana, sin excepción, está. La historia de Rodrigo Salcedo Arriaga y Marcos Salcedo Peralta no es una historia de reconciliación. No puede serlo. La reconciliación implica que hubo una relación que se rompió y que puede recomponerse. Entre un hombre y un niño de 8 años que no tiene recuerdos del hombre que ese hombre mató, no hay relación rota. Hay una relación que empezó en el lado equivocado de algo imposible y que aún así empezó. No es una historia de redención tampoco. Rodrigo rechaza esa palabra con más energía que cualquier otra que aparezca en la conversación. Dice, redención es una palabra que necesita más de lo que yo tengo para llenarla. Dice, lo que hay aquí es más pequeño y más real. Dice, un niño que dibuja, un hombre que recibe los dibujos, la semana que pasa entre uno y el siguiente, el sobre que se abre con cuidado en la noche del viernes. Dice, eso, dice, solo eso. Dice, pero ese eso es la cosa más grande que tengo. Dice, y soy lo suficientemente honesto para reconocer que no la merezco. Dice, y lo suficientemente afortunado para tenerla de todas formas. Hay algo que la psicología del desarrollo sabe sobre los niños que envían cartas, dibujos, gestos hacia personas ausentes. Lo hacen porque el ausente tiene un lugar en su mundo interno que necesita ser habitado de alguna manera. No por la persona concreta, que puede no conocer bien o no conocer en absoluto, sino por la categoría que esa persona ocupa. Abuelo. La palabra tiene un peso previo a cualquier persona específica. Una promesa de algo. Una estructura de relación que el niño aprendió que existe, aunque no la haya tenido completamente. Marcos Salcedo Peralta tiene 8 años, y un padre que murió antes de que pudiera conocerlo, y un abuelo que está en un lugar lejos por razones que conoce de manera apropiada a su edad. Y dibuja. Cada semana, dibuja. Lo que ese gesto dice sobre la naturaleza del vínculo humano excede el análisis psicológico. Excede también cualquier conclusión moral que pueda sacarse de esta historia. No hay conclusión moral simple disponible. Hay hechos que producen preguntas que no tienen respuesta en ninguna categoría conocida. ¿Qué es la continuidad familiar cuando la familia es el origen del daño más irreparable? ¿Qué es el amor que no elige su objeto, sino que lo encuentra donde lo encuentra? ¿Qué ocurre en la mente de un niño que decide, semana tras semana, hacer un dibujo para un hombre que hizo lo que este hombre hizo? No lo sabe Rodrigo, no lo sabe Patricia, que desde fuera de esta historia tomó la decisión más difícil y más generosa que esta historia contiene. No lo sabe Marcos, que tiene 8 años, y que lo que sabe es que el miércoles dibuja, y el jueves manda, y el mundo tiene esa forma, y esa forma le parece bien. Lo que sí sabe Rodrigo es esto. Dice, cuando salga, si salgo, y si Marcos en ese momento quiere conocerme, no voy a tener nada que darle que sea suficiente. Dice, pero voy a tener algo. Dice, voy a tener 187 dibujos que guardé todos. Dice, que guardé con cuidado. Dice, que puse en la pared en orden. Dice, que miré cada viernes por la noche antes de apagar la luz. Dice, voy a poder decirle, aquí está tu semana 4. Aquí está la semana 40. Aquí está la que llegó el mes que nevó. Dice, voy a poder decirle que ninguno se perdió, que todos llegaron, que todos importaron. Dice, que los que no entendí, los guardé igual porque entender no era la condición. Dice, la condición era recibirlos. Dice, y los recibí. Dice, todos. Dice, eso no compensa nada. Dice, pero es lo que tengo. Dice, y es mío de una manera en que pocas cosas en estos 17 años han sido mías. Dice, un hombre que lo ha perdido todo aprende a saber el valor de lo que queda. Dice, lo que queda es esto. Dice, un niño que dibuja. Dice, una pared en la oscuridad. Dice, el sobre del jueves. Dice, cada semana sin excepción, el sobre del jueves. Dice, eso no es nada. Dice, eso es todo.